hoy escogí el caso de Cristo como el tema del cual siento yo que tocó muchísimo mi corazón. En principal, mm, eh, no fue lo que más me impactó el testimonio del Señor, que claro que no, nos enorgullece a los cristianos y nos impacta que una persona que era atea se convierta a Cristo. Pero a mí lo que me tocó muchísimo mi corazón en lo principal fue la parte donde un doctor le explica a este investigador, al protagonista de la historia, la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, lo que principalmente me tocó de esa parte fue que muchas veces nosotros los cristianos creemos que nuestra fe en algún momento nos podemos llegar a sentir fracasados, que nuestra fe es débil, que nuestra fe es insignificante, que no es la gran cosa, y porque así podemos recibir muchísimos calificativos negativos a nuestra fe. Muchas veces andamos cabizbajo cuando realmente es épico lo que sucedió con Jesús y aún después su resurrección. Y después de todo lo que pasó a Jesús, que después de esto, en una de mis ideas voy a explicar uno de los dos datos muy épicos de la resurrección de Jesús, que demuestran que realmente Jesús murió y que Jesús resucitó. Y por otro lado, también me impacta la resurrección de Jesús, porque muchas veces nos preguntan, nosotros decimos, sí, la resurrección de Jesús, y yo creo en la resurrección de Jesús, y soy cristiano, pero nuestra fe se basa en Cristo. Entonces viene una persona y nos dice, ¿y cómo puedes asegurarme que la resurrección de Jesús realmente sucedió? Y nosotros nos quedamos sin saber qué decir. Entonces, los cuatro datos que a mí más me impactaron, el primero sobre la película fue que este investigador que era ateo, no dijo que era ateo simplemente porque en su corazón lo sintió que era ateo, sino porque él realmente decía, yo creo en lo que veo, yo creo en lo que es real. Entonces, por eso yo no creo en Dios. Pero cuando su esposa se convirtió y para él le revolucionó el cerebro, ¿qué dijo? Luego se puso en contra, o sea, sí estuvo en contra, pero eh, él no solamente le dijo, oye, es que no es verdad, Dios no es real, o sea, simplemente no solamente se quedó con lo que él sentía, sino dijo, voy a investigar y te lo voy a demostrar. Entonces, este investigador no solamente se quedó con sus propias creencias, lo que él creía, lo que él sentía que era verdad, sino dijo, voy a investigar sobre eso y te lo voy a demostrar. No, porque es muy fácil quedarnos en la posición de decir, sí, yo no creo, y simplemente no creo. ¿Pero acaso investigó? ¿Acaso indagó? No. Entonces, es un dato, alguna acción de este protagonista que realmente impacta y es lo que se tiene que seguir. La segunda idea que yo voy a, a nombrar fue una prueba que, que nos, ¿cómo podría decir? Una prueba que nos demuestra que la resurrección de Jesús es verídica. La primera es que existe un dato histórico de la resurrección que informa sobre testimonio datadas poco después de esto. 500 personas afirman haber visto a Jesús al mismo tiempo. Esto no después de siglos, sino poco después de meses. En meses. Lo que nos dice, nos da un dato de que la resurrección de Jesús es verídica. Y la tercera idea es sobre otro dato histórico que nos hace realmente decir Jesús realmente resucitó. Y es Jesús, ¿cómo podemos saber que Jesús realmente resucitó? Hay una hipótesis
que nos dice, pues, la única manera de demostrar que Jesús no resucitó es que Jesús nunca murió. Entonces hay una hipótesis que plantea que Jesús no murió, sino que al momento de la crucifixión los romanos lo bajaron y no se dieron cuenta que todavía Jesús no había muerto. Así que Jesús nunca murió. Pero lo que esta hipótesis ignora es que antes de esa crucifixión había una flagelación romana. ¿Y qué es esa flagelación romana? Esa flagelación romana consiste en que este individuo es azotado, pero azotado de una manera muy violenta, con un látigo de cuero, con bolas de metal y fragmentos de hueso. Entonces le daban, como digo, no era cualquier azotada, era una azotada violentamente. Entonces, al momento de darles los azotes, con todo eso que tenía este látigo, la espalda de Jesús quedó totalmente destrozada, con sus músculos, sus huesos totalmente, sus tendones descubiertos. La flagelación que Jesús padeció lo dejó en un estado totalmente crítico. Y obviamente tuvo una pérdida masiva de sangre, lo que provocó que Jesús desmayara. Pero eso no fue suficiente para los romanos. Y esta parte el doctor lo calificaba como un juego de niñas, porque lo que vino después fue muchísimo peor. Aparte de la flagelación que Jesús pasó, los humanos lo obligaron a cargar una cruz. Y como Jesús ya estaba casi agonizado, entonces se desmayaba con el peso de la cruz, su espalda totalmente destrozada, tenía que cargar esa cruz, el esfuerzo que Jesús hacía para inhalar, para exhalar, cuando sus manos y sus pies estaban totalmente con clavos, era un esfuerzo, y en el esfuerzo rozaba su espalda destrozada con la cruz, y era un proceso repetitivo que Jesús tenía que hacer para inhalar y exhalar. Un esfuerzo y todo su cuerpo totalmente destrozado, obviamente del cansancio excesivo, el esfuerzo excesivo que esto le demandaba. Obviamente Jesús no aguantó más y murió. Pero hay una hipótesis que también puede decir, pero los romanos no eran médicos. Entonces, ¿cómo los romanos van a saber que Jesús realmente murió? A lo que responde este doctor es que Jesús, bueno, los romanos obviamente no eran médicos, pero sí eran asesinos expertos y sabían hacer muy bien su trabajo, porque si no lo hacían bien, iban a morir ejecutados. Entonces, esta es una segunda prueba de que la resurrección, que la muerte de Jesús realmente sucedió y que por ende hubo una resurrección. Y después mi cuarta idea, lo que nos impacta es que también Dios a esa pequeña familia escogió primero a la esposa. Pero cuando Dios escoge a alguien de la familia, no solamente escoge a una persona. Cuando Dios comienza con alguien, realmente Dios elige a alguien de una familia, no le elige solamente a esa persona, sino elige absolutamente a toda la familia. Y la obra de Dios comenzó con la esposa, pero también perseguía también el propósito de Dios, convertir al Señor, al investigador y también a su hijita. Entonces, Dios tiene planes con la familia y tenemos que saber que cuando Dios escoge a alguien de la familia, no solamente escoge a esa persona, no solamente llama a esa persona a salvar su vida, sino a toda la familia. Y eso es algo muy bonito y muy glorioso, porque es realmente hermoso. Y esas son ideas que más me impactaron del caso de Cristo. Gracias.